feminicidio de una pareja que supuestamente estaba en un proceso de divorcio. Pasaron el Día del Padre, lo festejaron, pero después ocurrió algo terrible. Estamos viendo las imágenes y vamos a conocer un poquito más de detalles en la siguiente nota. Es de esta manera como los vecinos del municipio cruceño de La Guardia encontraron el cadáver de una mujer junto a su pareja, un hombre que estaba dentro de un vehículo inconsciente por el consumo de alcohol. Mi esposo ya salió a las 6 y lo pilló, la vagoneta estaba estacionado, pensó que estaban borrachos, no lo miró. Al señor lo ha llevado la policía enmanillado, en un estado inconsciente. Tal vez será por la gasolina o su borrachera, no sabemos la verdad. La mujer fue identificada como Nayeli Abigail, de 31 años de edad. Recibió 20 puñaladas. Se ha presentado un trauma cervical provocado por arma blanca, vale decir, existe un degüello profuso que fue la principal herida que provocó el shock hipovolémico y obviamente el deceso de la víctima. Se ha establecido también y se ha determinado que el cuerpo habría sufrido quemaduras provocadas por combustible, quemaduras tanto en la parte del tórax, pelvis, en la región del brazo. Mientras que el hombre fue aprehendido tras ser encontrado en el auto, además encontró gasolina que al parecer iba a ser usada para quemar el cuerpo de la mujer y así hacerlo desaparecer. Lo que presumimos los vecinos con esos 3 galones de 20 litros de gasolina y esos trapos que quería quemar el cuerpo, bueno, para hacerlo desaparecer. Esa es nuestra hipótesis de todos los vecinos acá. Se ha encontrado también las ropas en las prendas de vestir de la víctima. Las mismas se encontraban impregnadas con combustible, aparentemente gasolina. Ahora se espera la audiencia cautelar del hombre que será imputado por feminicidio. Según los familiares de la mujer, ella siempre era víctima de celos y agresiones. Además, presentó denuncias contra su esposo por violencia familiar en el año 2016, 2017 y 2019. Que siempre tenía problema con su marido, pero ella no se separaba por motivo de su hijo. Ella lo hacía todo por su hijo. Siempre fue una persona agresiva, muy celosa, muy impulsiva, que de todo, de nada se enojaba. Y lo único que yo quiero es justicia por mi hermana, porque mi hermana no fue ni un perro para que él la mate así. Esta es la 4ª vez en la que él ya había tenido la intención de matarla, en la que no pudo tener esa oportunidad. Mi persona fue persona clave quien fue a rescatarla en las reiteradas ocasiones anteriores. Lamentablemente, 2 niños quedan en la orfandad. Este sería el 7º feminicidio en lo que va del año en Santa Cruz. Saludamos al coronel Edson Claure, que es director de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia en Santa Cruz. Coronel, muy buenas noches. Qué caso más terrible que acabamos de conocer, en realidad en pasadas horas, donde hay 2 menores de edad que han quedado huérfanos de mamá, de un papá que está todavía inconsciente, al parecer, en el hospital. ¿Qué datos puede usted aportarnos con relación a este hecho? Miriam, ¿cómo está? Muy buenas noches, un gusto saludarla, un placer también expresar mis saludos a Héctor, a Leonel y a todos quienes comparten el programa a través de tu medio de comunicación. Como tú has mencionado, lamentablemente este hecho nuevamente pone en luto a toda la familia boliviana, de manera específica a la familia cruceña, un nuevo caso de feminicidio que se suscita hoy en la madrugada en el barrio La Mar, ubicado en el kilómetro 9, más o menos a la altura de doble vía La Guardia, en esta zona relativamente alejada de la ciudad, en la que vecinos de este sector encuentran el vehículo abandonado, se puede decir, al interior de este vehículo se encuentra o perciben a 2 personas en su interior, la pareja, que inicialmente presumieron que se encontraban en estado de ebriedad, pero cuando van dándose cuenta se percatan de que habían signos de violencia al interior de este vehículo, motivo por el cual primero comunican a sus presidentes de zona, a los dirigentes, a los representantes de la Junta de Vecinos, y estos ponen a conocimiento de la autoridad competente. La policía se dirige al lugar, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, juntamente con la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, de manera inicial, se dirigen de forma conjunta para realizar las actuaciones investigativas y lamentablemente se evidencia en este extremo, ¿no? Se encuentra al interior del vehículo a la pareja, identificados posteriormente como el señor Juan Carlos Chambia Illón, de 41 años de edad, y la señora Nayeli Abigail Calderón Pérez, de 31 años.
Lamentablemente ya esta última habría perdido la vida y pues se encuentran con una situación bastante compleja porque se evidencia de manera inicial los evidentes signos de violencia extrema que habría sufrido la víctima en este caso, toda vez de que se encuentran manchas de sangre, se encuentra también una gran cantidad y evidente cantidad de heridas punzocortantes en el cuerpo, una herida profusa en la garganta, vale decir, se evidencia un degüello de la víctima. Y inicialmente se presumía también que el agresor, de este caso la pareja, Juan Carlos Chambi, habría fallecido, pero haciendo las acciones correspondientes se determina de que el mismo se encontraba en estado de inconsciencia. Ha sido aprehendido inmediatamente, ha sido trasladado a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia de la Guardia, se toman todos los recaudos correspondientes y pues se sigue el proceso investigativo correspondiente. Ha hecho la presencia del ICUB, inmediatamente también la fiscal asignada al caso se hizo presente para realizar todas las actuaciones. Se han tomado declaraciones a 4 testigos, inicialmente vecinos del lugar, y de forma paralela el trabajo ya de la recolección de indicios, evidencias, ver antecedentes, como te mencionaba. Se determina que en este caso habrían 3 denuncias previas por violencia intrafamiliar desde el 2016, 2017 y 2019. Coronel, perdón, acá tenemos que hacer un paréntesis bien importante sobre lo que usted está indicando. 3 denuncias previas desde el año 2016. ¿Qué pasó? ¿Responsabilidad de la policía, del Ministerio Público, que no ha continuado con la indagación de los hechos? Si en una oportunidad ella ya se sentía agredida y se ha presentado la denuncia, ¿qué sucedió en el camino? Bueno, en realidad en estos casos es bastante complejo, ¿no? En los 2 primeros casos existe un rechazo porque muchas veces la víctima no da seguimiento a los mismos procesos. Habrás escuchado en la entrevista a los familiares que lamentablemente la víctima, por el hecho de tener 2 hijos de por medio, no continuó los procesos y en los 2 primeros fueron rechazados los casos. En el último, del 2019, se aplican medidas de protección a la víctima. ¿Qué quiere decir esto? Que la Fiscalía aplica estas medidas en la perspectiva de evitar situaciones de riesgo a la víctima. Lamentablemente este sujeto incumple las mismas, y no solamente el sujeto, sino también el entorno pues que está alrededor de la víctima, porque ellos conocían de este extremo. Se tiene conocimiento a través de la información que se recaba que día anterior la pareja había compartido una actividad social donde evidentemente consumen bebidas alcohólicas supuestamente para festejar el Día del Padre, y que lamentablemente desencadena este hecho, es decir, el consumo de bebidas alcohólicas, el antecedente de que este sujeto era agresivo, hechos de celotipia que eran permanentemente reiterados por el mismo hacia la víctima, que derivan lamentablemente en esta tragedia, ¿no? El 7º caso de feminicidio. A ver, coronel, lo que usted está diciendo es muy llamativo porque no es el primer caso en el que vemos que personas que han denunciado una violencia consecutiva por parte de sus parejas, pero vuelven a tener un relacionamiento con estas mismas personas y terminan en casos como lamentablemente estamos escuchando el de la señora Nayeli. Es decir, que aquí habría una responsabilidad también por parte de la misma víctima, coronel. En este caso, habría una responsabilidad por parte de la misma víctima al volver nuevamente a aceptar en su entorno, compartiendo con su familia a quien anteriormente la habría agredido. No es un tema de responsabilidad de la víctima, Miriam. Nosotros tenemos que ser prudentes en este aspecto. El tema de violencia, referido por ejemplo al ciclo de la violencia, es bien importante de entenderlo, conceptualizarlo y evitarlo y poderle poner el punto determinante del momento preciso. Por eso justamente se determinan las medidas de protección. El ciclo de la violencia tiene 3 fases: la acumulación de tensión, la explosión violenta y la reconciliación, o lo que también se conoce como la luna de miel. Lamentablemente, cuando este ciclo se va haciendo más frecuente y permanente, esta última fase denominada luna de miel o reconciliación se va cerrando y se va dejando de un lado, y permanecen mucho más frecuentes las primeras 2, vale decir, la acumulación de violencia y la explosión violenta. En este caso, muchas veces estos hechos también se incrementan cuando existe de por medio, lamentablemente, el factor que es desencadenante en muchos casos, vale decir,
el consumo de bebidas alcohólicas y la celotipia. Pero también hay otros factores, por ejemplo, el tema de la dependencia de la víctima, en muchos casos dependencia económica. Muchos otros también el tema de la presión social, la presión familiar, el tema del contexto que te decía familiar, porque en este caso hay 2 niños de por medio. Coronel. Y obviamente a la mujer le generan toda esta situación compleja de que en muchos casos deja de lado los procesos o asume y va adelante llevando de por medio el ciclo de la violencia, que en este caso lamentablemente derivó en una violencia feminicida, ¿no? Yo me pongo a pensar en justamente lo último que decían los dos nenes que han perdido a papá y a mamá. A mamá porque se fue al cielo y a papá porque va a estar por lo menos 30 años seguramente por ser un feminicida. Y claro, qué triste que tengamos tantas víctimas en un hecho de feminicidio, porque ridículo sería pensar que la única víctima es la madre. Esos 2 nenes que son 2 menores de edad, ¿cuántos años tienen, coronel? Bueno, uno tiene 9 y el otro tiene 11 años. Imagínense lo que es la vida para esos nenes. ¿Con quiénes se van a quedar? Sí, definitivamente es algo bien complejo y obviamente es un tema de responsabilidad social, es un tema de responsabilidad estatal, que en este caso, lamentablemente, en estas circunstancias, siempre lo que buscamos es responsables. Definitivamente hay un responsable principal, que es el autor del caso del feminicidio, pero también nos debe llamar a una reflexión en el tema de las acciones que debemos tomar todas las instancias, desde las autoridades estatales, departamentales, municipales, las instituciones propias, pero también el contexto social, el contexto familiar, vecinal, la misma víctima, ¿no? Entonces, por eso el trabajo de la prevención en el contexto de la violencia tiene que ser un trabajo bastante compacto, corporativo, si vale el término, sí, en el cual se tiene que hacer, nosotros pregonamos las acciones de basta la violencia, pero también promover la denuncia oportuna y la reacción también, no solamente de las instituciones, sino también de la sociedad en su conjunto. Y ahí juega un papel muy importante el entorno familiar y el entorno social. Cuando se ven estos hechos recurrentes, por eso se aplican las medidas de protección. Sabiendo que existen estas medidas de protección, no se debe permitir que el agresor se acerque, porque justamente ese es el objetivo de las mismas, proteger a la víctima, evitar que se susciten estas situaciones de riesgo inminente que se dan cuando ya, como le explicaba, el ciclo de la violencia cada vez se hace más cerrado y pues genera acciones recurrentes de hechos de violencia hacia las víctimas. Lo que usted acaba de decir es sumamente importante, coronel, justamente cuando hablábamos de este tema de la violencia y sus 3 ciclos que usted ha mencionado anteriormente. Hay que evitar, cuando hay ya casos y episodios de violencia, evitarlo, pero también es una responsabilidad social, porque no solamente depende o del Ministerio Público o de la policía que pueda poner, digamos, determinados frenos, ya depende también de la misma persona que es víctima de violencia y también del entorno familiar. Lo estamos entendiendo perfectamente. Es decir, hay que apoyar también a esta persona que puede tener, qué sé yo, alguna dependencia, no sabemos qué tipo de dependencia con el agresor, porque suele pasar, lo hemos visto en varios casos, ¿no es cierto? Víctimas de violencia nuevamente ceden, nuevamente se relacionan y terminan siendo víctimas de un feminicidio. Coronel, qué lamentable realmente lo que ha pasado, porque vemos que toda una familia ha sido afectada por esto, 2 familias en realidad, ¿no? El del hombre, el de Nayeli, los niños que quedan ahora totalmente en la orfandad. Exacto. ¿Nos confirma, por favor, señora productora, si es que tenemos el contacto con nuestra unidad móvil? ¿Nos confirma, por favor, señora productora? Muy bien, gracias. Perfecto, más adelante estaremos hablando de este tema ya con nuestro periodista Elton Masay. Coronel, muchísimas gracias al coronel Edson Claure, director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, por compartir con nosotros algunos datos de este proceso de investigación. Coronel, buenas noches. Buenas noches, Héctor, y nuevamente hacer la reflexión a todas las instancias. Tenemos que luchar contra la violencia y tenemos que decir basta a la misma. Tenemos que generar la cultura de la denuncia y tomar las acciones de forma oportuna, pero en todas las instancias. Evitemos y esperemos que no se vuelvan a suscitar estos hechos. Estamos trabajando para ello, la policía, Ministerio Público, defensorías. Tenemos que hacer, y también los medios de comunicación como ustedes, siempre mandando, enviando mensajes de empoderar más a la mujer. Y promover también, de sacar de lado el tema del patriarcalismo, el machismo, que ha distorsionado y obviamente 2 factores que les mencionaba, la celotipia y el consumo de bebidas alcohólicas, que también son promotores
y aspectos que muchas veces promueven y derivan en este tipo de hechos de violencia. Esperemos que esto no se vuelva a repetir y estamos trabajando para ello. Muy buenas noches a todos ustedes. Buenas noches. Que le vaya muy bien, muy buenas Gracias, noches. coronel. Sí, es muy importante lo que acabamos de escuchar. Y que te ríe porque aquí entre nosotros conversando decimos una persona que es víctima de violencia, ¿qué característica principal tiene? ¿Baja autoestima? Baja autoestima, y en esa baja autoestima, ¿por qué muchas veces retornan con la pareja? Porque piensan que es su mundo, que es su vida, que les va a entregar todo, que va a cambiar. O por lo menos que económicamente va a seguir manteniéndoles, ¿no? Tal vez después de él no pueda haber otro. Te digo, puede ser parte del pensamiento de una persona que está acostumbrada, no sé, perdón si decir esto acostumbrada, pero que recibe constantemente violencia y como que se ha mal acostumbrado a esa situación. Exacto, y es como que un ambiente hasta relativamente normal, pero Tóxico. es como que... Y no recibe los consejos de la familia, que muchas veces Que no los intenta escucha. o interviene, les dice, por favor, no hagas esto, en fin. Es todo un tratamiento psicológico que se tiene que dar y de apoyo a la familia. Ahora hay familia que les dice, pensé en tus hijitos, ¿cómo vas a dejarlos sin padre? O tú te has casado, tú has decidido. Claro, tú has tomado la decisión. Pienso que la reflexión final tiene que ser obviamente para aquellas mujeres que sufren o han sufrido violencia. Las personas tienden a reincidir en esa violencia y los hombres son los únicos responsables de esto. No se puede responsabilizar a la mujer por no haberse ido en su momento, por no haber tomado una decisión, porque hay muchos factores psicológicos atrás que son muy profundos, muy hondos. El agresor y el que está clavando el puñal es el hombre. No es que la mujer le agarra la mano y se lo clava. Esa es la verdad. Vamos a un corte.